va a intervenir dos diputados. En primer lugar, doña Lucía Martín tiene la palabra. Muchas gracias. Vamos a dedicar gran parte del tiempo de nuestra intervención a valorar y comentar qué lugar ocupa la vivienda en los presupuestos que ha presentado su Gobierno para 2017. Y ya que tenemos aquí al secretario de Estado, vamos a ahondar en el análisis de esas políticas de vivienda del Partido Popular. De momento hemos visto que va en la línea del ministro, ¿no?, que cuando vino aquí en diciembre a comparecer para explicar las políticas del Ministerio apenas dedicó media hora, poco más, a hablar de vivienda en una intervención que duró 6 horas. Usted le ha dedicado 2 minutos de 40, o sea que la cosa no es que pinte demasiado bien. Evidentemente, el Gobierno tiene muchas herramientas legislativas, fiscales, de otro tipo, con las que está condicionando y moldeando las políticas de vivienda, pero de momento vamos a centrarnos por ahora en los presupuestos. A pesar de que la vivienda es una competencia autonómica, es el Ministerio de Fomento, a través de la financiación que destina a los planes estatales de vivienda, quien de forma muy determinante, muy importante, establece con qué recursos van a contar las comunidades autónomas para poder ejecutar sus actuaciones en esta materia. Y es precisamente por este motivo que las cantidades que se asignan al plan estatal son claves, ya que comunidades autónomas y ayuntamientos, que están en primera línea y tienen que dar respuesta, dependen en gran medida de esa partida para poder llevar a cabo una política de vivienda con, efectivamente, garantías. Los planes estatales definen una serie de líneas estratégicas de intervención y desde hace varias legislaturas acostumbran a distribuir su financiación en paquetes de 4 años. Entonces, la inversión total en el último plan estatal vigente de 2013-2016 fue de aproximadamente 2.600 millones de euros. De esta manera, en 2013 se presupuestaron alrededor de 725, en 2014 768, en 2015 553 y en 2014 550, alrededor, más o menos. Y para este 2017, ¿no?, justamente cuando su Gobierno se llena la boca de decir que la situación económica ha mejorado, que, por cierto, obviamente hablan ustedes de crecimiento del PIB y en ningún caso de la situación de la mayoría de la población ni de las brutales desigualdades que la crisis ha acentuado, pues su Ministerio, cuando dice que la situación económica ha mejorado, no hace otra cosa que consolidar ese recorte que ya se observaba en el plan estatal y para este 2017 han presupuestado alrededor de unos 460 millones de euros. Eso supone que anualmente su Gobierno gasta en inversión directa para políticas de vivienda alrededor de un 0,04 del PIB actual y que desde 2013 hasta hoy, ustedes, su Gobierno, el Partido Popular de Mariano Rajoy, ha recortado casi un 40% el presupuesto que su Ministerio dedica a vivienda. El 40%, que se dice rápido, pero vale la pena que nos paremos un momento y pensemos qué significa esto. Pero es que si tenemos en cuenta que en 2008 se destinaban 1.270 millones de euros a la financiación del plan estatal, en la última década llevamos un recorte acumulado de casi el 70%. Otra vez, el 70% se dice rápido. A la vista de estas cifras, yo me pregunto muchas cosas. Y lo primero que me gustaría saber, y me temo que mucha gente también se lo preguntaría, es si alguien de su ministerio se ha enterado de que este país ha sufrido la crisis habitacional más brutal de los últimos años. ¿Alguien se ha enterado de esto ahí dentro? Me lo pregunto de verdad. Y le preguntaría si se dan cuenta de que llevamos más de medio millón de desahucios acumulados desde el 2008. Concretamente, en 2012 se alcanzó el máximo de desahucios en todo el Estado, el pico máximo en 2012. Una situación de emergencia habitacional brutal que en el último plan estatal, que empezaba un año después de ese 2012, ni tan solo estaba contemplada. No había ni una sola ayuda a la emergencia en ese plan que preparó su ministerio. Lo único que había eran unas irrisorias ayudas al alquiler que para acceder a ellas debías estar casi prácticamente viviendo debajo de un puente. ¿Me puede explicar usted, señor secretario de Estado, cómo se garantiza el derecho a la vivienda en las situaciones más graves sin una financiación mínimamente decente? Les preguntaría también si son conscientes de que nuestro parque público de vivienda, que ni tan solo es mayoritariamente de alquiler, no llega ni al 1,5% del parque total, cuando en algunos países como Francia, Holanda o Alemania la cifra está alrededor del 20%. Las administraciones locales están en muchísimos casos desbordadas. No pueden dar respuesta a una avalancha de gente en situaciones durísimas de vulneración de su derecho a la vivienda, pero tampoco pueden dar respuesta a mucha gente trabajadora que no puede acceder a una vivienda a precio de mercado, ni de hipoteca ni de alquiler, y que no obtiene ninguna respuesta porque no tenemos ese parque público que tanto necesitamos. Y no lo tenemos simplemente porque ni ha sido una prioridad ni nadie le ha destinado recursos en todos estos años, en los que tanto ustedes, como hay que decirlo, el PSOE, se han dedicado a fomentar el pelotazo urbanístico, la compra de vivienda privada y a meter dinero público en promociones de VPO de compra. En este caso, de nuevo, los bancos encantados, porque el dinero les entraba por todas partes y, en cambio, esa política de VPO de compra se trata de viviendas que no van a quedarse en el parque público para el futuro.
O sea que bravo, les felicito, una gran inversión de futuro. Aún hoy hay que seguir pagando esas viviendas y, de hecho, 140 millones de su último plan estatal están comprometidos para subsidiar préstamos de VPO. Tenemos un parque de unos 25 millones de viviendas en todo el Estado, si no me equivoco. Seamos generosas y digamos que, como queremos parecernos a aquellos países que tienen algunas de las mejores políticas en materia de vivienda en Europa, querríamos llegar ni que sea al 10% del parque público, ¿vale? Necesitamos 2,5 millones de viviendas públicas de alquiler. ¿Cómo se consigue eso? Con una financiación miserable como la que invierten ahora ustedes en vivienda. Pero es que además su Gobierno no ha parado de suspender vía Tribunal Constitucional leyes autonómicas que pretendían que entidades financieras y otros grandes tenedores de vivienda cedieran sus viviendas vacías a las administraciones públicas y que éstas pudieran ponerlos en alquiler. No les ha gustado. Y a pesar de que la Sareb declaraba en 2014 tener cerca de 100.000 viviendas vacías, su Gobierno, de nuevo, no las quiere poner en alquiler, porque su prioridad es, por enésima vez, tapar los agujeros de las entidades financieras privadas, que vuelven a tener beneficios otra vez, sin ninguna exigencia de responsabilidades en materia de vivienda a cambio de todo ello. Yo me pregunto, ¿dónde creen que está viviendo toda la gente que ha sufrido un desahucio? ¿Creen que se ha esfumado? ¿O a lo mejor se creen de verdad que se han recuperado económicamente y que viven sin problemas? Sin parque público de vivienda, con una ley hipotecaria totalmente abusiva que deja a la gente sin casa, pero con deuda, legislando desde el Ministerio para recortar derechos a inquilinos e inquilinas sin ayudas al alquiler durante años, sin mover un dedo para resolver el gravísimo problema de los alquileres abusivos, que expulsa a la gente de sus barrios en muchas grandes ciudades, y ustedes se dedican a recortar un 40% la inversión directa para políticas de vivienda. Entonces, ¿en qué mundo viven? ¿En qué mundo vive su Gobierno? Me lo pregunto de verdad. ¿Es su Gobierno o usted mismo consciente de que estudios de la propia Unión Europea indican que países como Suecia, Holanda o Reino Unido destinan un 3% de su PIB a políticas de vivienda? ¿O Austria, Dinamarca y Francia, que destinan entre el 1 y el 2? España destina hoy alrededor del 0,04% de su PIB. Eso significa que gastamos entre 40 y 60 veces menos en vivienda que estos países. Deberíamos estar gastándonos 10.000 millones de euros al año y ustedes se gastan 400. ¿Qué política pública en materia de vivienda se puede hacer con ese presupuesto? Ya se lo digo yo. Una política de miseria, una política de caridad, una política que en ningún caso tiene como objetivo prioritario garantizar el derecho a la vivienda de la ciudadanía. ¿Va a seguir así esto en 2018? Se supone que están elaborando el Plan Estatal 2018-2021. Díganos, ¿van a seguir recortando en materia de vivienda o va a incrementar el presupuesto para converger en esta materia con otros países de la Unión Europea? Pero, como decía antes, ustedes en el Gobierno tienen muchas más herramientas mediante las cuales condicionan las políticas de vivienda. Y una de las más potentes es la política fiscal, las bonificaciones fiscales. Ahí han puesto tanto ustedes como el PSOE millones y millones, año tras año, para conseguir que en este país hasta hace poco solo pareciera posible acceder a una vivienda si firmabas una hipoteca. Se han dedicado a financiar la compra de viviendas sin miramientos. Mientras en otros países vivir de alquiler es una opción estable, segura y asequible, en España se ha fomentado el pelotazo, la burbuja inmobiliaria y la compra de ladrillo. Quien más gastaba comprándose un piso, más bonificaciones fiscales tenía, independientemente de su situación económica, fomentando la especulación pura y dura, así de simple. Y luego, encima, se atreven a decir que es que la compra de vivienda en España es algo que está en nuestro ADN, como si no tuviera nada que ver con las políticas que ustedes han aplicado. Mientras, como he apuntado antes, su Ministerio destinaba en su plan estatal unos 2.600 millones de euros a inversión de vivienda, durante ese mismo periodo, la cantidad destinada a desgravaciones fiscales a la compra fue de 6.500 millones de euros, más del doble que el plan estatal. ¿Y saben qué cantidad se destinó a bonificar fiscalmente a las personas que alquilaban un piso? Pues yo se lo digo, 613 millones, 10 veces menos que lo que han destinado a bonificar la compra. Ahí están los números, ahí está el ADN español que nos convierte en compradores compulsivos de vivienda. Lo que demuestran estas cifras es que todavía hoy, si sumamos la totalidad del dinero, que ya sea vía plan estatal o vía bonificaciones fiscales, destinan ustedes a vivienda, casi el 60% de ese presupuesto está dedicado a bonificar fiscalmente la compra. Dedican más de la mitad de los recursos de vivienda a unas políticas que precisamente son las que nos han llevado a generar la burbuja inmobiliaria. Por lo tanto, al recorte presupuestario que hemos visto que están ejecutando en materia de vivienda, a sus nefastas políticas fiscales actuales en la materia, a las miopes prioridades que sus planes estatales que no contemplan ni ayudas a la emergencia, ni un buen paquete de ayudas al alquiler, ya sea para inquilinos o para pequeños propietarios, ni el fomento del parque público. A todo eso tenemos que sumarle más cuestiones de igual importancia que demuestran que para ustedes la vivienda no ha sido nada más que un elemento de negocio especulativo y en ningún caso un derecho a preservar y garantizar. Fueron ustedes los que en el 98 aprobaron una ley del suelo
suelo que declaraba urbanizable prácticamente todo, sentando unas bases inmejorables para la especulación inmobiliaria. Son ustedes los que se niegan una y otra vez a aprobar la dación en pago, a modificar una ley hipotecaria hecha a medida de la banca que no solo ampara las cláusulas abusivas, que solo gracias a tribunales europeos empiezan a caer, sino que condena a la gente que se compró una casa para vivir a seguir pagando una deuda a pesar de haber perdido su vivienda. Han sido ustedes, su ministerio, los que aprobaron la Ley 4/2013 de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler, que supuso un nuevo recorte de derechos de las personas inquilinas. Disminuyeron de 5 a 3 años los contratos del alquiler, acabaron con las pocas garantías judiciales que les quedaban a las personas inquilinas frente a un desahucio, dieron facilidades fiscales a las SOCIMIs, que tributan al 1% para que inviertan en viviendas sin establecer ningún tipo de condición y, por lo tanto, fomentando de nuevo prácticas especulativas ahora orientadas al alquiler. Y son ustedes los que hoy no tienen ni una sola propuesta, ni una palabra sobre la gravísima problemática de los alquileres abusivos que están expulsando a vecinas y vecinos de sus barrios en algunas grandes ciudades del Estado. Y digo que no tienen absolutamente ninguna respuesta porque, literalmente, eso mismo dijo el ministro de Fomento en un reciente encuentro con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que no estaban estudiando ninguna medida para hacer frente a esa problemática. ¿Siguen igual? Le pregunto a usted directamente, ¿de verdad su ministerio no está estudiando ninguna medida legislativa para acabar con los incrementos indiscriminados de precios del alquiler? ¿De qué van a servir las nuevas ayudas al plan estatal para el alquiler cuando se están registrando incrementos de precios del alquiler que están alrededor del 10 o del 15% en ciudades como Madrid y Barcelona? ¿Cuándo van a efectuar una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para que el alquiler sea una opción estable, asequible y segura para la mayoría de la población? Y acabo ya. Esperamos sus respuestas a todas estas cuestiones, señor secretario de Estado. Y no las esperamos únicamente en mi grupo parlamentario. Le aseguro que gran parte de la población les pide explicaciones por sus nefastas y sus injustas políticas de vivienda en materia de vivienda. Todas nosotras queremos conocer de primera mano si piensan seguir así. Así que, por favor, esmérese esta vez en las respuestas. Muchas gracias. Gracias, señora.